continuando con estos problemas que se pueden solucionar aplicando la técnica de conteo, tenemos el siguiente. ¿Cuántos bytes contienen A? Exactamente 2 unos. Vamos a hacer esta primera parte. Debemos entonces recordar que un byte es la unidad fundamental de memoria con la que funcionan los computadores. Y un byte es un arreglo de 8 dígitos, en este caso binarios, es decir, con ceros y unos. Y para esto vamos a utilizar las celdas que venimos utilizando. Y voy a utilizar 8 celdas por lo que es un byte. Entonces debemos acomodar primeramente 2 unos en estas 8 celdas. Puede ser, digamos así, 1, 1. Y todos los demás serían ceros. Otra forma sería, por ejemplo, colocar el 1 acá y colocar 0 acá, siempre que hayan 2 unos. Entonces debemos de encontrar cuántas organizaciones podemos hacer con 2 unos. O sea, cuántos más bytes vamos a tener en estos casos. Acá debemos de tener en cuenta que el orden en que aparecen los unos no interesa. Es decir, si yo tengo este 1 de primero y este de tercero, si los cambio, el significado es el mismo. Por ejemplo, las letras se pueden escribir utilizando un código con bytes. La A mayúscula, por ejemplo, es 10100001 y es la misma si este 1 lo cambiamos por este o si este lo cambiamos por este. El orden no interesa. Por lo tanto, estamos hablando de una combinación. La combinación de 8 elementos en grupos de 2. Entonces, eso es una combinación en grupos de a 2. Ahora vamos a hallar el número de combinaciones o el número de bytes que se obtienen colocando de a 2 unos. Esto va a ser igual a 8 factorial sobre 8 menos 2, que es 6 factorial por 2 factorial. Podemos simplificar esto. Este 8 factorial se puede escribir como 6 factorial por 7 por 8 sobre 6 factorial por 2, que es 2 factorial, es 1 por 2 da 2. Y esto lo hacemos para simplificar 6 factorial con 6 factorial, y este 2 sacamos mitad, que es 1, y mitad de 8 es 4. Así que esto nos da 7 por 4, 28. O sea que hay 28 bytes que tienen 2 unos. Vamos a hacer ahora el punto B. La pregunta dice exactamente 4 unos. Es decir,
ya no vamos a trabajar con 2, sino con 4. Por ejemplo, una configuración podría ser esta. Aparecen 4 unos, pero los vamos a intercalar a ver cuántos bytes puedo hacer de esta manera. O sea que tenemos una combinación de 8 elementos en grupos de A4. Ya sabemos que es combinación porque el orden no interesa. Así que esto va a ser igual a 8 factorial sobre 8 menos 4 da 4 factorial por 4 factorial. Y esto es igual. Este 8 lo podemos escribir como 4 factorial por 5 por 6 por 7 por 8. Y esto sobre 4 factorial por 2 por 3 por 4. Esto lo hacemos entonces para poder simplificar esta expresión. Este 4 factorial se puede cancelar con este 4 factorial. Este 2, sacamos mitad, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Este 4, cuarta de 4, 1, cuarta de 4, 1. Y este 3, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Por lo tanto me queda 5 por 2, 10 por 7, 70. O sea que hay 70 bytes con la disposición que hemos dicho de que queden 4 unos. El punto C dice exactamente 6 unos. Ya tenemos entonces la forma de hacerlo. Necesitamos entonces 6 unos. Por ejemplo, aquí tenemos 5, aquí tenemos 6 unos. Entonces necesitamos hacer la combinación de estos 8 elementos en grupos de A6. O sea, la combinación sería 8 en grupos de 6. Esto va a ser igual a 8 factorial sobre 8 menos 6 da 2 factorial por 6 factorial. Esto va a ser igual, podemos escribir ese 8 como 6 factorial por 7 por 8 sobre 2 factorial es 2 por 6 factorial. Cancelamos ese 6 factorial, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4 y esto nos da igual a 7 por 4, 28. O sea que hay 28 bytes que contienen exactamente 6 unos. El punto D dice al menos 6 unos. Al menos 6 unos. Mínimo 6 unos. Así que pueden ser 7 unos o también 8 unos. Pero no menos. Al menos 6. Así que tenemos 3 combinaciones. Una sería 8 elementos en grupos de 6 para que sean 6 unos más 8 elementos en grupos de 7 para que sean 7 unos y
8 elementos en grupos de 8 para que sean 8 unos. Tenemos entonces esas tres combinaciones. Yo he venido coleccionando los resultados anteriores. Aquí tenemos cuánto nos da la combinación de 8 elementos en grupos de 6, nos dio 28. Entonces 28 de una vez para volverlo a hacer más. Ahora averigüemos cuánto da 7 elementos en grupos de 7. Esto es igual a 8 factorial sobre 8 menos 7 da 1 factorial por 7 factorial. Esto es igual a 8 factorial, que es 7 factorial por 8 sobre 1 factorial es 1 por 7 factorial nos da 7 factorial. Cancelamos 7 factorial con 7 factorial y eso nos da 8. Entonces esto nos queda más 8 más esta otra combinación nos va a quedar así: 8 elementos en grupos de 8, que sería igual a 8 factorial sobre 8 menos 8 da 0 factorial por 8 factorial. Este 8 factorial se puede cancelar con este y nos queda 1, ya que 0 factorial es 1. Entonces nos queda más 1 y esto es igual a 37, que serían la cantidad de bytes que pueden contener al menos 6 unos. El punto E dice una cantidad par de unos. Eso quiere decir que sea, por ejemplo, 2, 4, 6, 8 y también el 0, ya que el 0 se calcula o se considera como número par. Entonces sería grupos 8 elementos en grupos de 0 elementos más 8 elementos en grupos de 2 más 8 elementos en grupos de 4 más 8 elementos en grupos de 6 más 8 elementos en grupos de 8. Esto siempre nos va a dar un número par de unos. Esto va a ser igual, hagamos esta primera combinación, 8 elementos en grupos de 0, eso daría 8 factorial sobre 8 menos 0 da 8 factorial, entonces eso nos queda 1. 8 factorial se puede cancelar con 8 factorial, entonces la primera combinación que tenemos ahí nos da 1 más esta segunda combinación, la tenemos ya acá, nos dio 28, o sea 8 elementos en grupos de 2. Esta otra combinación ya la hicimos, nos dio 70.
Y también tenemos esta combinación. 8 elementos en grupos de 6 nos dio 28. Y esta última, también la última que hicimos ahora, 8 elementos en grupos de 8 nos dio 1. Sumando esto nos da 128. Y es la cantidad de base que tienen una cantidad par de unos. El último punto dice F, una cantidad impar de unos. Así que vamos a colocar un 1, 3 unos, 5 unos y 7 unos. Por ejemplo, en este caso podríamos tener una configuración de 5 unos. Entonces miremos la primera combinación. Sería 8 elementos en grupos de un elemento más 8 elementos en grupos de A3 más 8 elementos en grupos de 5 más 8 elementos en grupos de 7. Ahí garantizamos de que haya un número impar de unos. Veamos entonces a cuánto equivale la combinación 8 de 1. Esta es igual a 8 factorial sobre 8 menos 1 da 7 factorial por 1 factorial. Para simplificar esto, colocamos a 8 factorial como 7 factorial por 8 sobre 7 factorial por 1 factorial, que es 1. 7 factorial lo podemos cancelar con 7 factorial y esto nos da igual a 8. Ese es entonces la primera combinación, nos da 8. Ahora miremos el resultado de la segunda combinación. 8 elementos en grupos de 3. Esto es igual a 8 factorial sobre 8 menos 3 nos da 5 factorial por 3 factorial. Esto es igual a 5 factorial por 6 por 7 por 8 sobre 5 factorial por 2 por 3, que es 3 factorial. Cancelamos este 5 factorial con 5 factorial. La mitad de 2 es 1, la mitad de 4 de 8 es 4, la tercera de 3 es 1, la tercera de 6 es 2 y nos queda 2 por 7, 14 por 4, 56. O sea que esta combinación nos da 56. Ahora vamos a hacer la tercera combinación. Esa combinación es 8 elementos en grupos de A5. Nos va a quedar igual a 8 factorial sobre 8 menos 5 da 3 factorial por 5 factorial. Esto lo podemos escribir como 5 factorial por 6 por 7 por 8, todo sobre 3 factorial, que es 2 por 3,
y por 5 factorial. Podemos cancelar este 5 factorial con 5 factorial. Mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4, tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2. Tenemos entonces 2 por 7, 14 por 4, 56. Nuevamente tenemos 56, o sea que esto es más 56. Y la última combinación que tenemos es 8 elementos en grupos de 7, que es igual a 8 factorial sobre 8 menos 7 da 1 factorial, y esto por 7 factorial. Esto lo podemos escribir como 7 factorial por 8 sobre 1 factorial es 1 por 7 factorial, que lo podemos cancelar con este 7 factorial y nos da 8. Entonces nos queda más 8, y sumando todo esto nos da 128, que son los bytes que nos garantizan tener una cantidad impar de unos. Entonces la última respuesta es 128.